Hola, buenas tardes. No voy a decir para los que no me conocen porque es una forma cortés de empezar una presentación, pero no lo voy a hacer. A ver si esto funciona. Ya. Voy a empezar con el enfoque clásico. Quisiera agradecer a los muchachos por la invitación y felicitarlos por la actividad. Realmente un agrado que se siga manteniendo esta tradición. Yo creo que participé del primer Engiacus cuando llegué a la universidad. Participé también de las jornadas cuando vino el doctor Beranek, Víctor se va a acordar ahí. Así que he visto toda la evolución de este interesante evento. Así que felicitaciones. Y bueno, el espíritu, voy a sacar acá un poco de vodka para motivarme. Como no huele, no hay problema. Ya, entonces la idea era un poco aportar con la línea de trabajo que estoy empezando a desarrollar con otra gente, con otros colegas y también con estudiantes. Entonces me propusieron un poco un tema y el tema que encontramos fue el tema de Ambisonics. Me voy a poner acá porque como que no veo. Entonces, la idea era originalmente cuando propuse esto hacer la charla sobre Ambisonics, pero después nos focalizamos más en temas de investigación, que yo creo que es lo más interesante, y también introducir el trabajo de Jean-Pierre, que realmente es el corazón de la presentación. Así que lo que voy a hacer es básicamente una introducción bastante breve sobre el tema del audio espacial, que muchos de ustedes ya conocen, hablar un poquito del lado de la percepción, del lado más técnico y del lado más creativo. Después hablaré del proyecto de Ambisonics, probablemente tal, del proyecto que engloba el trabajo central. Y después vamos a hablar del proyecto de Jean-Pierre, que tiene que ver justamente con eso, con unas pruebas auditivas. Después haremos unas pequeñas conclusiones. Hay varios textos, he adaptado la presentación de modo que aparecen textos icónicos sobre los temas que voy a hablar y después podemos compartir la presentación y ahí pueden encontrar también las referencias. Entonces, básicamente, entender la idea del sonido espacializado desde distintas perspectivas, posiblemente la más relevante tiene que ver con la forma en que percibimos el sonido en el espacio. No voy a entrar en los detalles, pero los que han hecho los cursos conmigo, que son todos ustedes, saben que yo le doy mucho énfasis a lo que tiene que ver con la forma, digamos, que percibimos en el sonido, ya sea cuando trabajamos con producción musical. Entonces ahí está el elemento básico de, esto no sé si el láser funciona, parece que no. ¿No? Ahí está, chiquitito. Entonces, tiene que ver con la diferencia interaural, la diferencia de llegada del sonido a los dos oídos. No me entré en todos los detalles, tiene que ver también con la diferencia de nivel de la llegada a los oídos, tiene que ver con el proceso de filtraje que genera el pabellón auricular, reflexión en el torso, la pantalla que genera la cabeza también. Hay distintos aspectos que son realmente relevantes. El estudio seminal fue un señor que se llama Jens Blauer, y hoy en día ya hay muchísimos otros textos. Entonces hay harta literatura sobre eso y como van a ver, una de las aplicaciones tiene que ver de este proyecto básicamente con el lado de percepción, que es un poco el trasfondo de esta investigación, tiene que ver con evaluaciones perceptuales. El audio espacial, ha evolucionado muchísimo y de alguna forma lo que buscamos son nuevas experiencias sonoras. Ha habido un avance tecnológico considerable en los últimos 10, 20, 30 años. Y principalmente lo que tenemos son, audio multicanal, tenemos muchos parlantes, muchos canales, vamos a hablar sobre eso en un momento. Quizás esto se desarrolló principalmente en los últimos años por el cine, por los sistemas surround, y de esa forma llegamos a Ambisonics. Ambisonics es un tipo de sistema bastante singular porque no se ha comercializado y ha funcionado más desde la academia, lo cual tiene ventajas y desventajas que vamos también a discutir en un momento. Acá están los dos libros clásicos, lamentablemente no se ve muy bien, se llama Spatial Audio de Francis Ramsey y un libro más nuevo. Este sobre todo es como uno de los puntales de audio espacial que cualquier persona que quiera conocer del tema lo debería mirar.
Como soy artista, también no puedo dejar de mencionar los aspectos creativos del audio espacial, que fueron quizás lo que a mí me interesaron, y también desarrollé parte de mi doctorado vinculado a esto, formas en las cuales a través de la espacialización del sonido podemos incorporar un elemento creativo. Entonces, tampoco sé muy bien, está una colega británica, Natasha Barrett, que está reproduciendo su música a través de un sistema con un sistema de parlantes muy francés, que son unas orquestas de parlantes así muy honderos. Entonces, los elementos importantes son, clásicamente en el estéreo, son el posicionamiento, la perspectiva, que acá saben todos que yo siempre le doy como bombo en los cursos míos, pero al incorporar más altavoces surgen otros elementos como son la inmersividad, la presencia, y eso se ha ido incorporando en distintos tipos de composiciones musicales, instalaciones sonoras, videojuegos, realidad virtual y también entrenamiento auditivo, que es una de las áreas del proyecto que vamos a desarrollar. Bueno, algunos de ustedes han tenido la posibilidad de experimentar esto en algunos de los eventos que hemos hecho también acá en la universidad, así que saben un poco de lo que va esto. Hay dos libros ahí, uno más general y uno más específico, que se llama Foundations in Sound Design, creo. Así que están las referencias, pues lo pueden mirar. Entonces, con este contexto entramos de lleno en el tema Ambisonics, básicamente que es una técnica que tiene una base matemática, que tiene que ver con la reproducción de audio principalmente. Fue desarrollado en los años 70 por un señor Garzón. Ha pasado mucho tiempo de esto y pareciera que Ambisonics es súper reciente, pero la base fue desarrollada hace ya bastante tiempo. Estos sistemas llevan un buen rato, digamos, en el contexto más de académico e investigación. Básicamente lo que tenemos son señales monofónicas, tenemos canales, y cuando se habla de orden, Ambisonics de primer orden o segundo orden, lo que estamos hablando es el número de canales que tenemos, sobre todo en el registro. También podemos hablar en la reproducción. Entonces hay una primera etapa que tiene que ver con estos registros que se realizan con micrófonos como los que tengo ahí, los voy a mostrar en un momento, y básicamente se hace una pequeña codificación que transforma un formato en particular Ambisonics. Eso hay pequeñas variaciones ahí, pero quizás lo más interesante tiene que ver con la decodificación, donde tomamos esas señales y a través de un algoritmo, que es lo que va, la contribución aquí del colega Fernández, que va a trabajar, que va a explicar el algoritmo que estamos desarrollando nosotros, básicamente generamos una decodificación particular. ¿Ok? Voy a explicar eso en un momento. Acá tenemos dos micrófonos que lo adquirimos con el proyecto. Un micrófono Ambisonics de primer orden, con 4 capsulitas. Y también tenemos un micrófono Ambisonics de segundo orden con 8 capsulitas, para que los quieran mirar acá. Es así, enanito. Bueno, ya se pueden imaginar que hay 4 canales, 4 cables, todo como que se multiplica, que es una de las cosas de Ambisonics, de las limitaciones que voy a explicar. Entonces, quizás lo más interesante es básicamente que el proceso de decodificación que acabo de mencionar es independiente del proceso de registro. Eso lo voy a explicar ahora en un momento. Entonces, yo puedo decodificar básicamente estas señales en cualquier tipo de formato. Entonces yo hago los registros en crudo, los paso en formato Ambisonics, y esas señales después, a través del proceso de decodificación, yo las puedo decodificar en un sistema 5.1 para cine, o en el caso de Jean-Pierre, en señales binaurales para ser reproducidas a través de audífonos. Pero también se pueden reproducir en otros formatos. Yo puedo generar mis propios arreglos de parlantes con un domo, una esfera, y el sistema permite hacerlo. Entonces es bien interesante, como que rompe el paradigma del audio, que uno siempre, cuando está registrando el sonido, está siempre pensando en la forma en que lo va a reproducir. En este caso no hay una dependencia directa entre estos dos mundos. ¿Ok? Bueno, ahí están las ventajas. Hay una rapidez y flexibilidad en el proceso de reproducción, hay una alta precisión en el posicionamiento de fuentes sonoras y también en la calidad tímbrica. Pero hay limitaciones también. Tenemos muchos canales. Entonces, si yo grabo con un micrófono de primer orden, tengo que tener un grabador con 4 canales. Si grabo con el de segundo orden, que tiene 8 capsulitas, tengo que tener un grabador que tenga 8 entradas. Y al reproducir, tengo que tener una tarjeta de sonido. Entonces, todo con multicanal se hace más caro y se vuelve más complejo. ¿Okay? También el tema de los parlantes es importante, porque parlantes de ciertas calidades, como estos, por ejemplo, no funcionarían tan bien, y tienen que ser también simétricos. Tenemos que tener un sistema balanceado de altavoces de buena calidad, lo cual, si los parlantes son un poco distintos, puede afectar, y tenemos
coloraciones. Y finalmente también la acústica de la sala, que si tiene reverberación no es tan efectivo. Acá hay un montaje, por ejemplo, en la Universidad de York, donde yo estudié, donde básicamente tienen 50 altavoces, una sala como semi-anecoica. Y acá uno, si pone la geometría en particular, puede reproducir para ese sistema. O sea, lo único que del centro que se determine, la distancia tiene que ser la misma a los altavoces. Ok, entonces el proyecto Soundlabs, ¿les suena? Quizás alguien lo ha escuchado por ahí. Es con debería andar con la polera. Entonces, básicamente este es un proyecto de los humedales, como saben, ya tuvimos una primera etapa, aquí hay colegas que han participado del proyecto y básicamente la idea es diseñar una herramienta espacio-temporal a partir del proceso de detección acústica, que es un área que no vamos a mencionar ahora, pero también de la espacialización del sonido en 3 dimensiones. Entonces, estos son los 2 proyectos que hemos estado trabajando, estamos trabajando en el segundo, y básicamente lo que tenemos son registros de paisaje sonoro hechos en formato ambisonics con ese tipo de micrófono, y tenemos grabaciones de aves monofónicas. Y lo que queremos hacer son aplicaciones creativas, educacionales y de entrenamiento auditivo para gente ciega. Ese es como el contexto global del proyecto, y en bastante simple es básicamente generar estas grabaciones en formato ambisonics de entornos sonoros y ver cómo podemos incorporar grabaciones monofónicas realizadas en los mismos entornos sonoros y generar un paisaje sonoro, digamos, virtual, donde estas 2 cosas conversen. ¿Okay? Y en ese momento le doy el pase acá a Jean-Pierre, que justamente es su proyecto, él lo que pretende hacer es desarrollar esto. Ahí está, ponerse para adelante. Buenas tardes. Yo le quería contar un poco de lo que he estado trabajando en el LATEP, laboratorio de Felipe Otondo, en cual en cual estoy desarrollando mi tesis de crear una herramienta en formato ambisonic, y le quería contar un poco sobre la evaluación perceptual que le vamos a hacer a esta herramienta. Uy, ¿qué pasó? Chiquillos, ¿cuál era? Ya, no, ahí está. Quería presentar estos 2 libros, que es donde sale gran información sobre cómo diseñar test auditivo, que nos hemos referenciado. Igual hemos tenido hartas discusiones constructiva con el doctor Felipe Otondo y Rodi Viveros, que me han estado ayudando a desarrollar estos test auditivos. Una parte inicial que tenemos que considerar a realizar, desarrollar estos test auditivos, proponernos los objetivos. Mis 2 objetivos para la evaluación de esta herramienta es la integración tímbrica de fuentes monofónicas en un entorno ambisonic, y el segundo es evaluar el posicionamiento de esta herramienta. Puedo destacar 4 etapas que, a mi opinión, con la experiencia que he estado llevando, son importantes. Una sería el diseño de test auditivo, donde uno se sienta, se empieza a ver cómo cumplir los objetivos que me propuse en base a una metodología para obtener resultados y ver a qué quiero llevar. Igual esto va muy enlazado con el análisis estadístico, que tengo que ver qué preguntar, cómo hacerlo, si las personas se van a agotar, si no. Son muchas preguntas que uno tiene que cuestionarse al momento de hacer este diseño. Una etapa primordial que muy pronto estaremos haciendo son las pruebas pilotos, en cual queremos adquirir información de las personas, por ejemplo, si se cansó, si es que se sintió inseguro, si no entendió los test auditivos. Y con eso tendríamos una información para mejorar estos test auditivos, y llegaría el tiempo de realizarlo, donde haríamos un dataset de los test auditivos oficiales y después hacer un análisis estadístico. Como me planteé el objetivo, hay 2 temas importantes en mis test auditivos. Uno es el tema de localización y otro es de la sonoridad, en cual está muy fácil ver
que en el tema de la localización lo que queremos ver el posicionamiento cómo esta herramienta posiciona la fuente virtualmente, y a la sonoridad queríamos saber el SNR del nivel de la pista Ambisonic en el entorno sonoro y un Aves, que son las muestras que vamos a utilizar. Queríamos más o menos comentarle un poco el setup que tenemos en laboratorios. Tenemos dos laboratorios, en cual en el AT1 voy a estar yo seguramente haciendo los test auditivos con un computador y una interfaz que al final es interfaz amplificar la señal a un audífono, y como mi tesis está desarrollada en binaural, esta es la fuente de reproducción. Y vamos a utilizar un iPad donde la gente va a tener una interfaz gráfica en cual va a poder contestar los test auditivos. Queríamos mostrar un poco la interfaz gráfica que hemos estado desarrollando, en cual la persona va a tener la posibilidad de escuchar, ver, para referenciarse, para hablar con un mismo lenguaje y contestar. Y allá está un poco lo que es la herramienta que hemos estado diseñando, que está programado en Max, y usamos las librerías SPAT, en cual ahí se puede ver, es como el espacializador, se puede ver allá. El segundo test es un test de sonoridad. Esta es una interfaz que está en beta, la otra está más desarrollada, en cual tiene la persona 5 muestras de aves a diferentes niveles, y queremos evaluar a la persona a qué nivel perceptualmente siente que se incorpora bien en esta muestra en el paisaje Ambisonic. Y allá pudimos ver un poco el Max, y se puede ver los 4 canales Ambisonic que entraban al procesador. Lo más interesante creo que no se nota acá, que allá está el decodificador, y a base de 4 canales pasamos a 2. Ese se puede modificar y se puede transformar a estéreo, multicanal, a lo que queramos. Y eso. Bueno, concluyendo, básicamente Ambisonics entonces nos proporciona novedosas oportunidades para el uso del audio en distintos contextos de escucha y también distintos formatos de reproducción, como acaba de mostrar Jean-Pierre. El test auditivo que describió Jean-Pierre, básicamente la idea es validar de manera perceptual la aplicabilidad, en este caso, práctica de un algoritmo original de espacialización. En nuestro caso nos interesa diseñar una herramienta, por lo cual, si bien hay un trasfondo de evaluación muy metódico, nos interesa generar una herramienta práctica que tenga foco en creatividad, educación y también el tema de la discapacidad, como lo mencioné. Y finalmente, la nueva etapa del proyecto, lo que sigue, digamos, la aposta al trabajo de Jean-Pierre, que ya hemos estado haciendo algún experimento, es básicamente tratar de realizar esto ya no con sistemas binaurales, sino con sistemas de altavoces en 3 dimensiones. Entonces estamos trabajando en la implementación de un sistema multicanal con 32 altavoces, como los que vieron, para también trabajar el eje vertical. Se supone que con este tipo de micrófono de primer orden uno puede captar muy bien el eje horizontal, pero ya al pasar al segundo orden, con 8 capsulitas, uno podría captar muy bien el eje vertical. Y una de las ideas es justamente probar eso en terreno con ese sistema que vamos a implementar. Y bueno, acá hay algunos enlaces relevantes vinculados a las fotitos que vieron. Esto lo pueden compartir, básicamente el laboratorio, la Universidad de York, la página web de este artista que trabaja mucho con este formato. Ahí está el entorno de programación de Max. Para los que hicieron el curso con el colega André Mestre, es muy parecido a Pure Data, y básicamente la del proyecto y la del laboratorio de la Universidad Austral. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Me podéis dar un aviso comercial? Jean-Pierre va a hacer sus experimentos, los que mencionó pronto, así que todos los interesados en participar de los experimentos le pueden mandar un correíto para inscribirse. Eso. ¿Consultas? Bueno, la consulta va enfocada a los micrófonos. Por ejemplo,
¿qué diferencia sería grabar con el micrófono de primer orden? Creo que era el de aquí, ¿cierto? Que un micrófono, no sé, omnidireccional o algo así. Porque, según, o sea, lo entiendo así, que como que igual capta todo un eje, o sea, todo un espacio. Se supone que el omnidireccional también capta como todo un entorno. No sé cuál sería la diferencia ahí entre los dos, o el beneficio, por así decirlo. Tienen muchos expertos de audio, básicamente es una señal y capta sonido en todas las direcciones. Esto es bastante más complejo porque es un arreglo de distintos capsulitas que tienen distintas, digamos, patrones de directividad y captan el espacio pero de manera mucho más detallada. Entonces es como otra técnica, es como ir desde lo inicial a algo que ya es como combinar muchos tipos de micrófonos con directividades bien singulares. Así que un poco la idea es esa, que uno va como adquiriendo mayor resolución en el espacio. Así que es como pasar de una señal sencilla a ya un arreglo, digamos, de señales que en el fondo son crudas, ¿no? El posicionamiento acá no tiene que ver con las técnicas de microfonía tradicionales, donde la orientación tiene que ver con la recreación de un espacio realista. En este caso, las señales son crudas y el proceso se genera a través de la decodificación. Así que el proceso es un poquito distinto y también la parte técnica es un poco distinta. Le voy a tener que pagar una apuesta a Jean-Pierre porque yo le dije, ¿de qué van a preguntar? Y dijo, micrófonos. Así que te voy a pagar la apuesta a Jean-Pierre. ¿Otra consulta? Está todo claro, parece. Sí. El momento para quitarse todo. Es una pregunta brutal. No, así no. Bueno, es que hola, bueno, primero felicitarlo, profesor Jean-Pierre, no los conozco, a ti no te conozco, pero bueno, igual es una temática como súper interesante que en mis tiempos recuerdo que estos cursos no estaban en la malla curricular, por lo tanto igual estoy como un poco como el desconocido, me siento en terreno hostil. Quería básicamente, Jean-Pierre, preguntarte si nos podrías contar un poco en qué consisten las pruebas que tienes que realizar, las que mencionó el profesor. Eso. Ah, sí. En la presentación lo dije, pero básicamente son unos test objetivos que voy a realizar para evaluar esta herramienta ya diseñada. Una prueba es de localización y una prueba es de sonoridad. Y en la sonoridad queremos saber a qué nivel perceptualmente, porque igual se puede subjetivamente, pero quiero saber la información de la persona, a qué nivel percibe que una aves es la sienta natural al incorporarse en un archivo Ambisoni. Y la localización queremos saber cómo la persona, si nosotros le ponemos, por ejemplo, que está una fuente a los 90 grados, la persona si los percibe en 90 grados, 45, eso. Queremos saber información sobre eso. ¿Y el tamaño de tu muestra? ¿Tamaño? Tenemos a base de recuperación bibliográfica un tamaño inicial de 20 personas a testear, pero este puede ser más y a lo mínimo 15. Bueno, muchísimas gracias a ambos, al profesor Felipe Potondo, a Jean-Pierre por su presentación. Muchísimas gracias.